«Puedo domar a tu caballo», dijo la forastera con una calma que desafiaba el caos del corral, donde la bestia negra, Sombra, acababa de casi matar a un hombre. Frente a ella, el hacendado don Mateo Montenegro, un hombre cuya voluntad era ley en aquellas tierras, soltó una carcajada amarga y cruel que hizo callar a sus vaqueros. Él, que había visto a los mejores domadores fracasar, ahora era desafiado por una mujer cubierta de polvo, cuyo único patrimonio era su propia audacia. Lo que Mateo no sabía era que esa humillación pública era el primer acto de una historia que no terminaría con los huesos rotos de ella, sino con la reconstrucción de su propio corazón destrozado y el renacimiento de una tierra condenada. El desafío quedó suspendido en el aire, denso y pesado. Mateo, después de su risa, la miró con desdén, barriéndola con la mirada desde sus botas gastadas hasta su rostro impasible. «¿Tú?», repitió, saboreando la incredulidad. «Mujer, no sabes lo que dices. Ese animal no es un caballo, es un demonio parido por el mismo infierno. Ha enviado a hombres más fuertes que tú al hospital y a uno al cementerio. ¿Y pretendes que te crea que una simple vagabunda posee el secreto que los mejores de la región no pudieron encontrar? No tengo secretos, señor, solo paciencia», respondió ella, su voz nunca levantándose, pero cortando el aire tenso con una claridad inquebrantable. «He visto el miedo en sus ojos, no la maldad». «Has visto una ilusión», espetó él, golpeando la barandilla con la palma de la mano. «Lárgate de mis tierras antes de que ordene que te echen a latigazos. No tengo tiempo para las locuras de una indigente». Él le dio la espalda, un gesto de desprecio final, listo para volver a la sombra de su casona. Pero la voz de ella lo detuvo una vez más, tan firme como una roca en medio de un río. «Denme una semana». «7 días», insistió Isadora. «Si en 7 días esa criatura que usted llama demonio no come de mi mano, me iré sin una palabra y nunca más volverá a verme. Si lo logro, solo pido un techo sobre mi cabeza y un trabajo digno. ¿Acaso su orgullo es tan frágil que teme la apuesta de una mujer que no tiene nada?» El insulto velado funcionó. Mateo se detuvo en seco, sus hombros tensos. Giró lentamente, una chispa peligrosa en sus ojos oscuros. Había algo en su audacia que, a pesar de su ira, le resultaba extrañamente intrigante. Quizás, en el fondo de su alma yerma, la monotonía de su miseria anhelaba un espectáculo, incluso uno trágico. «Una semana», concedió, su voz un murmullo helado. «7 días para que pruebes tu locura. Pero que te quede claro, no moveré un dedo para ayudarte. Cuando esa bestia te parta en 2, no quiero oír tus lamentos. La única ayuda que recibirás será la de nuestro sepulturero para cavar una tumba sin nombre». Así fue como Isadora, cuyo apellido nadie conocía, selló su destino y entró en la hacienda La Desesperanza. El nombre no era una exageración poética, sino una descripción literal. La pintura de la casa principal se caía a pedazos como piel enferma, revelando la madera gris y reseca que había debajo. Los campos, antes fértiles, se extendían descuidados y sedientos, salpicados de malas hierbas. Los rostros de los trabajadores eran un espejo del paisaje, sombríos, curtidos por el sol y la falta de futuro, moviéndose por inercia, sin alegría. La leyenda local, susurrada en las cantinas del pueblo más cercano, decía que la hacienda había sido maldecida. La maldición tenía nombre y fecha, el día en que su esposa, la bella Sofía, y su único hijo, el pequeño Julián de apenas 5 años, murieron en un trágico accidente a caballo. El animal que los derribó, un potro joven y asustado por una serpiente, era el padre de Sombra. Desde esa tarde fatídica, Mateo Montenegro se había convertido en un hombre hueco, un fantasma que gobernaba un reino de fantasmas. Proyectaba su dolor en el mundo, y Sombra, el hijo del caballo que le arrebató todo, se convirtió en el depositario de todo su odio, en la encarnación viviente de su tragedia.
A Isadora le asignaron una pequeña habitación en los barracones de servicio, un cubículo apenas más grande que un armario con un catre de paja y una única ventana que daba, irónicamente, al polvoriento corral de Sombra. El capataz, un hombre mayor llamado Hernán, la llevó hasta allí con desgana. «El patrón ha perdido el juicio», le dijo sin mirarla a la cara. «Ese caballo no tiene doma, es veneno puro. Hace un año mató a un buen hombre, lo aplastó contra la cerca. No te acerques demasiado, muchacha. Ningún trabajo vale una vida». Isadora simplemente asintió, dejando su pequeño bulto de tela sobre el catre. Sus ojos estaban fijos en la ventana, en la silueta negra que se movía sin descanso, como una tormenta atrapada en un frasco. Este lugar, este hombre y este caballo eran ahora su mundo. Su supervivencia dependía de cumplir una promesa que todos consideraban un suicidio anunciado. No tenía otro lugar a donde ir. El pasado la perseguía como una jauría de lobos, y la desesperanza, con toda su miseria, era el único refugio, por precario que fuera, que se le había presentado. El primer día, Isadora no hizo nada que se pareciera a domar. Tomó un pequeño taburete de madera y se sentó fuera del corral, a una distancia prudente, desde el amanecer hasta que el sol se ocultó. No dijo una palabra, simplemente observó. Sombra corrió, relinchó, pateó la tierra, mostrando toda la furia que llevaba dentro, un espectáculo de poder y desesperación. Los vaqueros que pasaban se burlaban de ella en voz baja. «La domadora de viento», la llamaban con sorna. «Le habla al polvo». Mateo la observó intermitentemente desde el balcón de la casona, una copa de vino en la mano, su rostro una máscara de superioridad y amargo entretenimiento. El segundo día, Isadora movió su taburete más cerca, justo al lado de la valla. Sombra se percató de inmediato. Se detuvo en seco y cargó con la furia de un toro, estrellándose contra la madera que crujió y gimió bajo el impacto. Isadora no retrocedió ni un centímetro. Tampoco gritó. Se quedó allí y por primera vez le habló. Su voz era un murmullo bajo y monótono, contándole al caballo historias del viento, de los ríos que había cruzado, de las montañas donde la nieve nunca se derretía. El caballo seguía agitado, dando vueltas y embistiendo la cerca, pero entre sus ataques de furia había breves momentos de quietud. Momentos en que sus orejas se giraban hacia ella como dos antenas tratando de descifrar un sonido desconocido en medio de su tormenta interna. El tercer día ocurrió el primer milagro, aunque fue un milagro tan pequeño y silencioso que casi nadie, excepto los dos protagonistas de esa extraña guerra de voluntades, lo notó. Isadora se acercó a la valla, como el día anterior, y se sentó en su taburete. Sombra, que había pasado la noche en un estado de agitación menor, levantó la cabeza. Sus músculos se tensaron, preparándose para la embestida ritual. Pero esta vez no cargó. Dio unos pasos nerviosos, resopló ruidosamente, pateó la tierra con su casco delantero, pero mantuvo la distancia, observándola con sus grandes ojos negros, inteligentes y llenos de un miedo ancestral. Era una pausa, una vacilación en la bestia que hasta ahora solo había conocido el impulso ciego de la furia. Isadora no se movió, no intentó acercarse más. Simplemente sacó una manzana roja y brillante de un bolsillo de su falda y la arrojó suavemente por encima de la cerca para que aterrizara en el centro del corral. Sombra dio un respingo hacia atrás, asustado por el movimiento. Olfateó el aire, miró la manzana con desconfianza, luego a Isadora, y finalmente le dio la espalda trotando hacia el otro extremo del corral en un gesto de fingida indiferencia. Pero no la pisoteó. Dejó la ofrenda intacta en el polvo. Desde su balcón, Mateo lo vio todo. Vio la vacilación, la ausencia de la carga furiosa, el respeto tácito por la manzana. Frunció el ceño, una extraña sensación anidando en su pecho. No era esperanza, era demasiado pronto para eso, pero era una grieta en la sólida pared de su certeza. Esa tarde bajó de su torre de marfil
y se acercó a ella, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. «Suerte de principiante», dijo, su voz tratando de mantener el tono mordaz de siempre, pero careciendo de su convicción inicial. «Mañana, cuando se dé cuenta de que no te tiene miedo, te arrancará el brazo». Isadora levantó la vista hacia él. Por primera vez, él notó el color de sus ojos, avellana con motas doradas que parecían atrapar la luz del atardecer. «No me tiene miedo a mí, señor Montenegro», respondió ella con su calma habitual. «Tiene miedo de todo lo demás, del recuerdo de los látigos, de los gritos, de la soledad. Yo soy solo una persona que no le exige nada. Por eso no me ataca». Se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda. Él no quiere herir a nadie, solo quiere que dejen de herirlo a él. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia los barracones, dejándolo solo con sus palabras resonando en el aire. La simpleza y la profundidad de su declaración lo desarmaron. Él siempre había visto al caballo como un agresor, como un monstruo. Nunca se le había ocurrido verlo como una víctima. Y esa idea era peligrosa, porque si el caballo era una víctima, ¿en qué lo convertía eso a él, que lo había mantenido encerrado en un ciclo de furia y aislamiento? La vida de Isadora ya no era la única que había cambiado irreversiblemente al cruzar ese portón. El frágil y oscuro mundo de Mateo Montenegro también había comenzado a temblar. Los días que siguieron se convirtieron en una lenta danza de paciencia y miedo. Un ritual sagrado observado por toda la hacienda. Isadora ya no solo se sentaba fuera, pasaba horas caminando lentamente a lo largo del perímetro del corral, siempre del lado de afuera, hablándole a Sombra. Le contaba historias que parecían improvisadas, la historia de una nube que soñaba con ser montaña, la de un río que se enamoró de la luna. Su voz se convirtió en parte del paisaje sonoro de Sombra, tan constante como el viento, tan predecible como el amanecer. Poco a poco, el caballo comenzó a seguirla, caminando en paralelo a ella desde el interior del corral. Su furia se había disipado, reemplazada por una intensa curiosidad. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando ella reanudaba la marcha, él la seguía. Los vaqueros ya no se burlaban, ahora observaban en un silencio lleno de asombro y una pizca de temor supersticioso. La llamaban la susurradora y se preguntaban qué pacto oscuro habría hecho para lograr tal conexión con la bestia. Pero este progreso no era bienvenido por todos. Un vaquero llamado Ramiro, un hombre corpulento y de pocas luces que Sombra había herido semanas atrás, sentía el avance de Isadora como un insulto personal. La calma de la mujer y la incipiente docilidad del caballo eran una afrenta a su propia hombría, a su creencia de que la fuerza bruta era la única ley que los animales y las mujeres entendían. Él y un par de sus amigos comenzaron a hacerle la vida imposible a Isadora de formas sutiles y crueles. «Bruja», le susurraban al pasar, lo suficientemente alto para que ella oyera. Una mañana encontró espinas de cactus cuidadosamente escondidas en su catre de paja. Otra noche, mientras dormía, alguien abrió la puerta de su habitación y la dejó abierta a la oscuridad. Una amenaza silenciosa que la hizo despertarse con el corazón latiendo desbocado. Isadora nunca se quejó. Limpiaba las espinas, cerraba su puerta con una cuña de madera y seguía con su trabajo, su rostro una máscara de serenidad que enfurecía aún más a sus atormentadores. Sabía que quejarse a Mateo sería inútil. Él probablemente disfrutaría de su sufrimiento como parte del espectáculo. Su lucha era solitaria. El mayor obstáculo, sin embargo, seguía siendo el propio Mateo. Se había convertido en una presencia constante, un espectro que la observaba desde la distancia. Ya no se burlaba abiertamente, pero su silencio era pesado, cargado de un escepticismo que era casi tan doloroso como sus insultos. Una tarde,
Mientras Isadora lograba por primera vez que Sombra olfateara su mano a través de los barrotes de la cerca, Mateo se acercó, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Mateo se detuvo a unos metros, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Se quedó en silencio, observando la escena que desafiaba todo lo que él creía saber sobre la fuerza y el dominio. Sombra, el asesino, la bestia indomable, tenía el hocico pegado a los barrotes de madera, y sus belfos suaves y curiosos exploraban la mano extendida de Isadora. Ella no se movía, apenas respiraba, permitiendo que el animal marcara el ritmo de ese primer contacto. Un temblor recorrió el cuerpo del caballo, no de furia, sino de una vulnerabilidad casi abrumadora. —¿Qué brujería usas, mujer? —preguntó Mateo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. —¿Qué trucos le susurras para que olvide la sangre que ha probado? Isadora retiró lentamente la mano y se volvió hacia él. Sus ojos no mostraban triunfo, solo una profunda y serena melancolía. —Ninguna brujería, señor, y no le susurro trucos —respondió ella. —Solo le hablo en el único idioma que los seres asustados y solitarios entienden, el de la paciencia. Él no ha olvidado la sangre, ha olvidado lo que es la confianza. Yo solo se la estoy recordando. Mateo dio un paso más cerca, su sombra proyectándose larga y oscura sobre Isadora. Confianza, repitió, la palabra sonando extraña y amarga en su boca. ¿Y qué sabe una vagabunda como tú sobre la confianza? Sé lo que se siente cuando se pierde, dijo ella, y por un instante un velo de dolor profundo cruzó su rostro, una herida antigua que se abrió y cerró en un parpadeo. Y sé que es lo único que puede reconstruir un alma rota, ya sea la de un caballo o la de un hombre. El golpe fue directo y certero. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, sorprendido por la audacia de la mujer y por la verdad hiriente en sus palabras. ¿Alma rota? ¿Acaso esta extraña podía ver a través de su fachada de ira y desprecio hasta el núcleo hueco de su ser? Se sintió expuesto, vulnerable, y reaccionó de la única manera que conocía, con ira. «Cuida tus palabras, insolente», siseó. «Tu única tarea aquí es con ese animal. No te atrevas a dirigirte a mí como si me conocieras. Tu suerte puede cambiar en un instante». Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas hacia la casona, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad. Isadora lo vio irse, y por primera vez desde que había llegado, un suspiro escapó de sus labios. Sabía que había cruzado una línea. Cada paso que daba hacia el corazón de Sombra parecía llevarla inexorablemente hacia el peligroso y amurallado corazón de su amo. A medida que la confianza de Sombra crecía, algo en Isadora también comenzaba a florecer. La mujer errante, que se movía por el mundo como una sombra silenciosa, empezó a mostrar destellos de la persona que era antes de que la tragedia la arrojara al camino. A veces, los trabajadores la oían tararear una melodía suave mientras remendaba su única falda. Encontró un pequeño trozo de tierra abandonado detrás de los barracones y con la paciencia de una jardinera lo limpió de piedras y malas hierbas. Usando unas semillas que llevaba guardadas en un pañuelo dentro de su bulto, plantó un diminuto jardín. Pronto, unos pequeños y tenaces brotes verdes comenzaron a surgir de la tierra seca y con el tiempo florecieron en un estallido de coloridas flores silvestres, una mancha de vida y belleza en la abrumadora monotonía gris de la desesperanza. Su don no se limitaba a Sombra. Una noche, un potro joven en los establos enfermó de una fiebre repentina. Temblaba violentamente, sus ojos vidriosos por el dolor, y se negaba a beber agua. El veterinario del pueblo no podría llegar hasta bien entrada la mañana siguiente, y Hernán, el capataz, ya lo daba por perdido. «Es la fiebre de la ciénaga», sentenció con pesimismo. «Ninguno sobrevive a ella». Mientras los demás vaqueros se lamentaban, Isadora entró silenciosamente en el establo.
Se arrodilló junto al potro tembloroso y le puso una mano en el cuello, sintiendo el calor abrasador de la fiebre. Luego salió a la oscuridad de la noche con una pequeña hoz. Regresó a los pocos minutos con un manojo de hierbas que solo ella reconoció: corteza de sauce, flores de saúco y menta silvestre. Machacó las hierbas con una piedra hasta convertirlas en una pasta y las mezcló con un poco de agua tibia, creando una infusión de olor penetrante. Con una paciencia infinita, se la administró al potro. Mojaba un trapo limpio en el líquido y lo escurría gota a gota en la comisura de la boca del animal, mientras le susurraba al oído palabras ininteligibles y tranquilizadoras. Pasó toda la noche a su lado, repitiendo el proceso una y otra vez, luchando contra la muerte en el silencio del establo. Mateo no durmió esa noche. Inquieto por su confrontación con Isadora, había bajado a su estudio para beber. La luz solitaria que vio en el establo atrajo su curiosidad. Se acercó sin hacer ruido y desde las sombras de la puerta observó la escena durante horas. Vio la devoción de la mujer, su negativa a rendirse ante lo inevitable, su lucha silenciosa por una vida que nadie más creía que se pudiera salvar, y por primera vez en años sintió algo que no era ira, ni dolor, ni amargura. Era una punzada de admiración tan intensa que casi dolía. A la mañana siguiente, cuando el veterinario finalmente llegó, se encontró con una sorpresa. La fiebre había bajado considerablemente y el potro, aunque débil, estaba de pie e incluso había bebido un poco de agua por su cuenta. «Es un milagro», declaró el veterinario, rascándose la cabeza con perplejidad. «Nunca he visto a un animal recuperarse de esta fiebre tan rápido». Hernán y los otros vaqueros miraron a Isadora, que estaba limpiando el establo como si nada hubiera pasado, con una mezcla de asombro y reverencia. Mateo esperó a que todos se fueran. Se acercó a ella, su rostro por una vez desprovisto de sarcasmo. «El potro vivirá», dijo, su voz sonando extrañamente suave. «Tienes buena mano». Isadora se detuvo y lo miró. «Todos los seres vivos luchan por aferrarse a la luz, señor», respondió ella. «A veces solo necesitan que alguien les sostenga la mano en la oscuridad». Sus palabras se quedaron flotando en el aire quieto del amanecer, cargadas de un significado que iba mucho más allá de un simple potro enfermo. Mateo sintió su impacto, una verdad tan simple y profunda que le dejó sin respuesta. Por primera vez no la contradijo, no se burló, ni se refugió en su característica ira. Simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, y se marchó, dejando a Isadora con la extraña sensación de que un muro invisible entre ellos, aunque no había caído, al menos se había vuelto un poco más traslúcido. Este evento marcó un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de la hacienda. El respeto de los vaqueros por Isadora se solidificó. Ya no la veían como una loca o una bruja, sino como alguien que poseía una sabiduría ancestral, una mano santa para los animales. Hernán, el capataz, comenzó a pedirle consejos sobre otros caballos, y los hombres, que antes la evitaban, ahora la saludaban con un respetuoso «Buenos días, señorita». La hostilidad de Ramiro y sus compinches no desapareció, pero se volvió más cautelosa, sumergida bajo la superficie ante la creciente popularidad de su víctima. Las noches de Isadora, sin embargo, seguían siendo su santuario de dolor. A menudo se despertaba de pesadillas recurrentes, fragmentos de fuego, gritos y el olor a humo quemado en su memoria. En esos momentos de terror silencioso, se aferraba al pequeño medallón de plata que siempre llevaba oculto bajo su blusa, su único vínculo tangible con un pasado que la había despojado de un nombre, una familia y un hogar. El medallón no contenía la imagen de un santo, sino un diminuto mechón de cabello rubio, fino como el hilo de seda. Era todo lo que le quedaba de su hermano pequeño. Su don para entender el lenguaje del silencio y el sufrimiento no era magia,
Era una habilidad forjada en el crisol de una tragedia que le había enseñado a comunicarse con un ser querido que tras el trauma había perdido la capacidad de hablar. Mientras tanto, su trabajo con Sombra continuaba su avance lento, pero inexorable. El quinto día, después del incidente con el potro, Isadora sintió que era el momento de dar el siguiente paso. Con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y temor, abrió la pesada tranca del corral. No entró del todo, simplemente se quedó en el umbral, dejando la vía de escape abierta, dándole al caballo la opción de huir o de acercarse. Sombra, que estaba en el otro extremo, levantó la cabeza y la observó durante un largo rato. No hubo relinchos ni amenazas. Luego, con una lentitud deliberada, comenzó a caminar hacia ella. Los vaqueros que estaban cerca se detuvieron, conteniendo la respiración. Mateo, que la observaba desde su estudio, se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, sus nudillos blancos de tanto apretar el marco. Sombra se detuvo a escasos centímetros de ella. Era una montaña de músculo negro y tenso. Su aliento caliente formaba pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. Podría haberla matado con un solo movimiento, un golpe de su cabeza o una patada de sus poderosas patas delanteras. En cambio, después de un momento que pareció una eternidad, estiró su cuello y, con una delicadeza increíble, olfateó su hombro. Isadora levantó lentamente la mano y por primera vez acarició la suave piel de su hocico. La piel del caballo se estremeció bajo su tacto, pero no se retiró. Cerró los ojos, un largo suspiro escapando de sus pulmones, un sonido de rendición, de confianza finalmente otorgada. Era el sexto día. El plazo autoimpuesto por Isadora estaba a punto de expirar. Había logrado un progreso que todos, incluido Mateo, consideraban impensable. Sombra ya no era una bestia salvaje, era un animal herido que comenzaba a sanar. Cuando ella se acercaba, él caminaba a su encuentro. Permitía que le acariciara el cuello y el lomo, e incluso apoyaba su gran cabeza en su hombro en un gesto de afecto inequívoco. El murmullo de los vaqueros había pasado de la burla al asombro, y del asombro a una especie de veneración. Isadora sentía que estaba a un solo paso de lograr su objetivo, de cimentar su lugar en este extraño y desolado rincón del mundo. Esa tarde, bajo un cielo azul y despejado, decidió que era el momento de la prueba final, la prueba que sellaría su promesa. Llevaba una manzana en la mano, la misma ofrenda que él había rechazado días atrás. Mateo y prácticamente todos los trabajadores de la hacienda se habían congregado a una distancia prudente, formando un círculo silencioso de espectadores. La tensión era palpable. Isadora abrió la puerta del corral y entró, cerrándola detrás de sí. Esta vez no había vías de escape. Estaba sola con él. Sombra levantó la cabeza. Sus músculos se tensaron al verla encerrada en su territorio. Por un instante, el viejo instinto, la antigua furia, pareció brillar en sus ojos. Pareció que la bestia salvaje iba a resurgir. Pero Isadora se quedó quieta, sosteniendo la manzana en la palma de su mano, sin mirarlo directamente a los ojos, presentándose no como un carcelero o un domador, sino como una igual. Y entonces sucedió. Sombra dio un paso, luego otro. Caminó lentamente hacia ella, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia inesperada. Bajó la cabeza y con un movimiento suave y decidido, tomó la manzana de la palma de su mano. El sonido crujiente de la fruta al ser mordida fue el único ruido que rompió el silencio sepulcral. Un suspiro colectivo, un jadeo de incredulidad recorrió a los espectadores. Era una victoria imposible. Isadora sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó su rostro por primera vez desde que había llegado. Había cumplido su promesa, pero la victoria, a menudo, es un faro que atrae a las tormentas. Es un preludio frágil y efímero de la tragedia. Y en la desesperanza, la tragedia nunca andaba muy lejos.
Esa noche, en la desesperanza, reinaba un ambiente casi festivo. Por primera vez en años, Mateo ordenó que se sacrificara un cordero y se repartiera vino entre los trabajadores para celebrar. No lo llamó una celebración por la hazaña de Isadora, sino una simple recompensa por una semana de duro trabajo. Pero todos sabían la verdadera razón. Era un reconocimiento tácito, un gesto de un hombre demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. Sentado en el porche de la casona, observando las pequeñas hogueras y escuchando las risas lejanas de sus hombres, Mateo sintió una extraña ligereza en su pecho, una sensación que había olvidado por completo: la paz. Isadora no participó en la celebración. Se quedó cerca de Sombra, que ahora descansaba tranquilamente en su corral, el más grande y limpio de la hacienda por orden expresa de Mateo. Le cepillaba el lomo con movimientos largos y suaves, hablándole en susurros. El caballo, por su parte, parecía disfrutar de la atención, ocasionalmente girando su cabeza para darle un suave empujón en el hombro. Para ella, esta calma, este vínculo silencioso, era una celebración mucho más significativa que cualquier fiesta. Pero la paz en la desesperanza era un cristal fino, a punto de ser hecho añicos. En las sombras, más allá del círculo de luz de las hogueras, el resentimiento de Ramiro había estado fermentando, convirtiéndose en un veneno espeso. Ver a Isadora triunfar, verla ganar el respeto del patrón y de sus compañeros, fue la humillación final. Su mente simple y brutal solo podía procesar la situación de una manera. Ella le había robado algo: su honor, su lugar, su hombría. Y si ella era una bruja, como él creía, entonces su poder residía en el caballo. Sin el caballo, ella no sería nada. Con el sigilo de un depredador y amparado por la oscuridad y la distracción de la fiesta, se deslizó hacia la parte trasera del corral. Llevaba consigo una antorcha encendida y un pequeño saco lleno de piedras afiladas. Su plan era simple y cruel: asustar a Sombra, hacerlo volver a su estado de furia salvaje, quizás incluso herirlo. Si la bestia volvía a ser una bestia, la magia de la bruja se rompería y ella sería expulsada o, con suerte, aplastada en el caos. Se acercó a la valla y comenzó a arrojar las piedras al interior del corral, apuntando al lomo y las patas de Sombra. El caballo, que dormitaba plácidamente, se despertó con un respingo de dolor y confusión. Entonces Ramiro agitó la antorcha, creando sombras danzantes y aterradoras. Para un animal cuyo único recuerdo de la humanidad era el dolor y la agresión, el fuego y los proyectiles fueron un detonante devastador. El pánico se apoderó de Sombra. El trabajo de días, la paciencia, la confianza, todo se evaporó en un instante de terror puro. Con un relincho que rasgó la noche, un grito de traición y miedo primario, el caballo se convirtió de nuevo en la bestia que todos temían. Se lanzó contra la puerta del corral una y otra vez, con la fuerza de un ariete. La madera, ya vieja, crujió, gimió, y finalmente cedió con un estruendo de astillas. Libre pero ciego de pánico, Sombra galopó a través de la hacienda como un espectro negro, derribando todo a su paso. Los hombres gritaron y corrieron a ponerse a cubierto. El caos estalló. Con un último relincho desesperado, el caballo desapareció en la oscuridad de la noche, galopando sin rumbo hacia las colinas salvajes, un territorio inhóspito del que pocos animales domésticos regresaban con vida. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre una escena de desolación. El corral vacío era una herida abierta. La puerta destrozada, un testimonio de la violencia de la noche anterior. Hernán, el capataz, encontró la antorcha apagada y las piedras esparcidas por el suelo. Nadie vio a Ramiro, quien se movía entre los demás con una expresión de falsa sorpresa y preocupación. La culpa, de forma natural e injusta, recayó sobre la única persona que había alterado el frágil equilibrio de la hacienda. Mateo,
Estaba de pie junto a los restos de la puerta, su rostro una máscara de furia helada. La breve paz que había sentido se había convertido en cenizas, y en su lugar el dolor y la amargura habían regresado con una fuerza redoblada. Para él, la fuga de Sombra era una repetición cruel de su pérdida original. Otra vez, algo que empezaba a importarle, algo que empezaba a sanar una pequeña parte de su alma, le era arrebatado violentamente, y solo había una persona a quien culpar. Cuando Isadora se acercó, con el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia silenciosa, él la fulminó con la mirada. «¡Lo sabía!», gritó, su voz resonando en todo el patio. «Sabía que tu brujería no podía durar. Lo agitaste, lo confundiste con tus trucos de mujer, lo volviste débil y ahora está perdido para siempre o muerto. Te di una oportunidad y trajiste la ruina a mi casa». La acusó frente a todos, su dolor transformado de nuevo en un arma. Cada palabra era un latigazo. Los vaqueros, que el día anterior la admiraban, ahora bajaban la mirada, confundidos y asustados por la ira del patrón. «Yo no», comenzó a decir ella, su voz apenas un susurro. «¡Silencio!», la interrumpió él. «No quiero oír tus excusas. Has hecho suficiente daño. Recoge tus cosas. Te quiero fuera de mis tierras al amanecer, y da gracias de que no te acuse de robo». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en medio del círculo de miradas acusadoras. Era una derrota total, absoluta. La esperanza, que había florecido tan brevemente en la desesperanza, había sido arrancada de raíz y pisoteada. Para Isadora, no era solo la pérdida de un trabajo o un techo, era la traición a una confianza que tanto le había costado construir, y la repetición de un patrón en su vida. Cada vez que encontraba un atisbo de paz, el mundo se las arreglaba para arrebatárselo. Esa noche, Isadora no durmió. Se sentó en el borde de su catre, en la oscuridad de su pequeña habitación, el peso de la orden de Mateo aplastándola. El mundo exterior estaba en silencio. La falsa celebración había terminado, dejando solo el chirrido de los grillos y el susurro del viento. Podría haberse rendido, podría haber llorado, maldecido su suerte, y al amanecer haber reanudado su camino sin rumbo, aceptando la derrota como una vieja compañera de viaje. Era lo que el mundo esperaba de ella, una mujer sola y sin nada. Pero mientras repasaba los acontecimientos, una certeza comenzó a crecer en su interior, una brasa tenaz que se negaba a ser extinguida por la injusticia. El vínculo que había creado con Sombra era real. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos. El terror del caballo no había sido una traición, sino una reacción a un ataque. Alguien lo había asustado deliberadamente. Abandonarlo ahora, herido y aterrorizado en las tierras salvajes, sería la verdadera traición. Sería abandonar una parte de sí misma, el alma gemela que había encontrado en esa criatura solitaria y maltratada. Rendirse ahora no solo significaría su exilio, sino que condenaría a Sombra a una muerte segura o a una vida de miedo perpetuo. Antes de que el primer rayo de sol pálido se asomara por el horizonte, tomó una decisión. No huiría como una culpable. Lucharía, no con gritos ni acusaciones, sino de la única manera que sabía, con acciones. Sobre la pequeña mesa de madera dejó una nota. No era una súplica ni una justificación. Eran 3 simples palabras, escritas con un trozo de carbón sobre un pedazo de corteza. «Voy a traerlo». Tomó un pequeño odre con agua, guardó un trozo de pan duro en su bolsillo y sin hacer el menor ruido se deslizó fuera de los barracones. No se dirigió al portón principal, sino a la parte trasera de la hacienda, donde las vallas eran más bajas. Con la agilidad de un ciervo, saltó la cerca y se adentró en la vasta y ominosa oscuridad de las tierras salvajes, siguiendo un rastro de huellas que solo un ojo experto y desesperado como el suyo podría encontrar en la tierra endurecida. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba alto, Mateo Montenegro salió de la casona.
su rostro una máscara de resentimiento endurecido por una noche de insomnio y alcohol. Esperaba encontrarla suplicando, o mejor aún, ya desaparecida. En cambio, Hernán le entregó la nota de corteza. Mateo leyó las 3 palabras, y una emoción inesperada y violenta lo sacudió. No era ira, era algo mucho más profundo y alarmante. Miedo, un miedo helado y punzante por ella. Conocía esas colinas mejor que nadie. Eran un laberinto de barrancos, acantilados y cuevas, el hogar de pumas y serpientes de cascabel. Ir allí a pie, sola y casi sin provisiones, no era un acto de valentía, era un suicidio. La muy necia susurró, arrugando la corteza en su puño. «Déjela ir, patrón», le aconsejó Hernán, su rostro lleno de una preocupación genuina. «Ha sellado su propio destino. El caballo ya debe estar muerto. Ella lo seguirá pronto, no es asunto nuestro». Pero sí lo era. De repente, para Mateo, era el único asunto que importaba. La imagen de Isadora, sola y vulnerable en esa inmensidad peligrosa, eclipsó su ira y su orgullo. La furia que sentía por la mañana se evaporó, reemplazada por una urgencia protectora que lo tomó por sorpresa y lo dejó sin aliento. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, caminó con paso decidido hacia los establos y ensilló a su propio caballo, Ventisca, el corcel más rápido y resistente que tenía. «¿A dónde va, patrón?», gritó Hernán siguiéndolo. «¿No irá a buscarla? ¡Es una locura!». «La locura fue echarla», respondió Mateo, montando de un salto. «Si muere ahí fuera, su muerte pesará sobre mi conciencia, no sobre la suya». Y sin mirar atrás, espoleó a Ventisca y partió al galope, siguiendo la misma dirección que Isadora había tomado horas antes. No iba a buscar a su caballo perdido, iba a buscar a la mujer que había perdido. Mientras tanto, Isadora avanzaba con una determinación que desafiaba al paisaje hostil. El sol la golpeaba sin piedad, la sed le resecaba la garganta, pero no se detuvo. Sus ojos escrutaban el suelo, leyendo la historia que las huellas de sombra habían dejado. Aquí, una marca profunda indicaba un salto. Allá, un patrón desordenado revelaba un momento de pánico. Era una experta rastreadora, una habilidad aprendida no en la comodidad de una hacienda, sino en la dura escuela de la supervivencia, donde saber leer la tierra era la diferencia entre comer y morir de hambre. Siguió el rastro durante todo el día, adentrándose cada vez más en el territorio salvaje. El paisaje se volvió más escarpado y peligroso. Tuvo que escalar formaciones rocosas y descender por pendientes de grava suelta. Al atardecer, cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, encontró las huellas de nuevo cerca de la entrada de un cañón estrecho y sombrío, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En una roca afilada a la altura de la pata de un caballo, había una mancha oscura de sangre seca. El rastro de sombra, ahora acompañado de gotas ocasionales de sangre, se adentraba en la oscuridad del cañón. Estaba herido. Isadora miró hacia las paredes rocosas que se elevaban como fauces a su alrededor. Sabía que esos lugares eran a menudo el refugio de depredadores. Sombra, herido y asustado, sería una presa fácil. Sin dudarlo un segundo, se adentró en el cañón, su propio agotamiento olvidado. Su único pensamiento era encontrarlo antes de que algo más lo hiciera. El cañón era una herida en la tierra, un pasadizo estrecho y sinuoso, flanqueado por paredes de roca que se alzaban hacia un cielo cada vez más oscuro. El aire aquí era más frío, cargado con el olor a piedra húmeda y a la sutil fragancia del peligro. Isadora avanzaba con cautela, cada uno de sus sentidos alerta. El rastro de sangre era ahora más fácil de seguir, pequeñas gotas carmesí que manchaban la arena y las rocas, un camino de balizas que marcaba el sufrimiento de sombra. Cada paso que daba era una lucha contra el agotamiento que le pesaba en los miembros y el miedo que intentaba anidar en su corazón.
Se imaginaba a Sombra, solo y herido, acechado por las sombras. Se imaginaba a los pumas, cuyos rugidos a veces se oían desde la lejana hacienda, criaturas de sigilo y poder que verían en el gran caballo negro una presa magnífica. Este miedo no la paralizaba. Al contrario, la impulsaba hacia adelante, afilando su determinación hasta convertirla en la punta de una lanza. Avanzó durante lo que le pareció una eternidad, siguiendo las curvas del cañón. La luz del día se desvanecía rápidamente y las sombras se alargaban, convirtiendo las formaciones rocosas en monstruos agazapados. Fue entonces cuando oyó un sonido. No era el rugido de un depredador, sino un ruido débil, un relincho ahogado que era más un gemido de dolor. El sonido la guió. Se desvió del camino principal del cañón y siguió el eco hasta una hendidura en la pared de roca, parcialmente oculta por una maraña de maleza seca. Apartó las ramas espinosas que se arañaron las manos y los brazos y se asomó a la oscuridad. Y allí estaba él. Sombra había caído en una pequeña oquedad, una especie de cueva poco profunda. Su pata trasera derecha estaba brutalmente atrapada entre dos rocas grandes y pesadas, claramente hinchada y en un ángulo antinatural. Debió haber resbalado en la oscuridad y caído allí. El caballo estaba cubierto de sudor y temblaba violentamente, sus ojos desorbitados por el pánico y el dolor. Cuando vio a Isadora, intentó ponerse en pie con furia, emitiendo un sonido gutural de advertencia, golpeando la pared de roca con sus cascos delanteros en un intento desesperado de ahuyentarla. La bestia salvaje había regresado, traída de vuelta por un dolor insoportable. Isadora no retrocedió. Su propio agotamiento, sus heridas, el peligro que la rodeaba, todo desapareció. Lo único que existía en el mundo era esa criatura magnífica y aterrorizada. Dejó su odre de agua en la entrada de la cueva para mostrar que no llevaba armas y comenzó a hablarle. Su voz, el mismo murmullo calmado que había usado durante días en el corral, una melodía de tranquilidad en medio de una sinfonía de pánico. «Shh, tranquilo, mi valiente. Soy yo, soy Isadora», le susurró, avanzando un paso infinitesimal a la vez. «No te haré daño, he venido a ayudarte. Ya no estás solo, estoy aquí contigo». El caballo seguía agitado, pero el sonido familiar de su voz pareció anclado en su tormenta de terror. Dejó de golpear la pared, aunque su cuerpo seguía temblando, y sus ojos se fijaron en ella. Isadora se arrodilló lentamente en el suelo polvoriento de la cueva, manteniéndose a una distancia segura, pero visible. Rasgó un trozo largo de la tela de su propia falda, creando un vendaje improvisado. «Voy a acercarme, Sombra», le anunció, cada palabra clara y deliberada. «Necesito ver tu herida. No te asustes, confía en mí, como confiaste en mí en el corral». Se arrastró sobre sus rodillas, un movimiento lento y no amenazante. Sombra resopló, sus fosas nasales dilatadas, pero no la atacó. Le permitió acercarse lo suficiente para examinar la herida. Era peor de lo que había imaginado. La pata estaba claramente rota, y los bordes afilados de las rocas habían cortado profundamente la piel. Necesitaba liberar la pata, pero las rocas eran demasiado pesadas para moverlas con sus solas manos. Miró a su alrededor, desesperada, y sus ojos se posaron en una rama de madera de mezquite gruesa y fuerte, caída cerca de la entrada. Era su única oportunidad. La arrastró hasta el interior y, usándola como palanca, la encajó en la grieta entre las dos rocas. Reuniendo hasta la última onza de su fuerza, empujó. La madera crujió, la roca se resistió. El sudor le perlaba la frente y le ardían los músculos. «Vamos», jadeó, hablando tanto a la roca como a sí misma. Con un último grito de esfuerzo, la roca se movió. Solo unos centímetros, pero fue suficiente. Sombra, sintiendo el cambio, hizo un esfuerzo titánico y logró liberar su pata destrozada. El caballo, exhausto y abrumado por el dolor, se derrumbó en el suelo de la cueva.
Isadora se apresuró a su lado, limpiando la herida con el agua de su odre y envolviéndola firmemente con el vendaje de su falda. El animal, en lugar de atacarla en su vulnerabilidad, se quedó quieto, su respiración agitada comenzando a calmarse. Entonces, hizo algo que selló su vínculo para siempre. Giró su gran cabeza y la apoyó suavemente en el regazo de Isadora, un gesto de entrega total, de confianza absoluta. Un profundo suspiro escapó de su cuerpo. En la intimidad silenciosa de esa cueva, en medio del peligro y la oscuridad, ya no eran una domadora y una bestia. Eran dos almas solitarias y heridas que se habían encontrado y salvado mutuamente. Fue en ese preciso instante cuando una silueta a caballo apareció en la entrada de la cueva, recortada contra el último vestigio de luz del crepúsculo. Mateo Montenegro, guiado por un instinto que no podía explicar, finalmente los había encontrado. Se detuvo en seco, sin aliento, no por el galope, sino por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Mateo Montenegro se quedó inmóvil en la entrada de la cueva, su caballo resoplando nerviosamente bajo él. La escena que presenciaba era tan surrealista, tan contraria a las leyes de la naturaleza tal como él las entendía, que por un momento pensó que el cansancio y la desesperación le estaban jugando una mala pasada. El animal que había matado a un hombre, la criatura de furia incontrolable que él mismo había condenado como un demonio, descansaba ahora con la docilidad de un cordero en el regazo de la mujer que había despreciado. Vio la falda rasgada de Isadora, ahora convertida en un vendaje ensangrentado. Vio los arañazos en sus brazos y la suciedad y el sudor que cubrían su rostro, pero que no podían ocultar la expresión de feroz ternura con la que miraba al caballo. Vio la rama rota, la roca movida, y comprendió la batalla que se había librado en esa cueva. Y en ese instante, todos los muros que había construido alrededor de su corazón durante años, muros de ira, de orgullo, de dolor, se hicieron añicos. No fue un derrumbe lento, fue una implosión. Vio la verdad con una claridad cegadora. La fuerza de esa mujer no residía en la magia ni en la brujería, como él había querido creer, sino en una empatía tan profunda y valiente que era capaz de adentrarse en la oscuridad de otro ser y encontrar la luz. Una empatía que él había perdido hacía mucho tiempo. Desmontó lentamente sus movimientos rígidos. Sombra, al verlo, levantó las orejas y un gruñido bajo retumbó en su pecho, su instinto protector hacia Isadora encendiéndose. Pero ella le puso una mano en el cuello. «Tranquilo, mi valiente», le susurró. «Está bien, no nos hará daño». El caballo pareció entender y relajó sus músculos, aunque sus ojos no se apartaron de Mateo. Isadora levantó la vista hacia el hacendado. No había reproche en su mirada, ni triunfo, solo un agotamiento infinito y una pregunta silenciosa. Mateo no sabía qué decir. Las palabras de disculpa, de gratitud, de admiración, se sentían huecas, inadecuadas para la magnitud de lo que estaba presenciando. Se acercó y se arrodilló, no muy cerca, pero lo suficiente para ver la gravedad de la herida del caballo. «Está rota», dijo, su voz ronca. «No podrá caminar hasta la hacienda». «Lo sé», respondió Isadora, «pero no pensaba dejarlo aquí». «No lo harás», dijo Mateo con una nueva y firme resolución. «No lo haremos». Trabajaron juntos en el silencio del crepúsculo. Mateo, usando su cuchillo, cortó ramas más pequeñas y con tiras de cuero de su montura improvisó una entablilladura rudimentaria para la pata de Sombra, siguiendo las silenciosas indicaciones de Isadora. Ella le mostró cómo ajustar los vendajes sin causarle más dolor al animal. Se movían en una sincronía tácita, dos personas unidas por un propósito común. Para Mateo, cada toque suave al caballo, cada palabra de aliento que escuchaba de Isadora, era un acto de penitencia. Cuando terminaron, la noche había caído por completo.
Sabían que mover al caballo en la oscuridad era imposible. «Tendremos que pasar la noche aquí», dijo Mateo. Sacó de sus alforjas un odre de agua, un trozo de carne seca y una manta, ofrendas de paz que Isadora aceptó con un silencioso asentimiento. Se sentaron junto a una pequeña fogata que Mateo encendió justo a la entrada de la cueva, no tanto por el calor, sino para mantener alejados a los depredadores. Compartieron la comida en silencio. Sombra, cuidado y seguro, finalmente se había dormido, su respiración profunda y acompasada llenando la cueva. Fue Mateo quien finalmente rompió el silencio, su voz apenas un murmullo que luchaba contra el crepitar del fuego. «Lo que hiciste hoy, lo que has hecho todos estos días, nadie lo había logrado. Yo te juzgué mal, Isadora. Te traté con una crueldad que no merecías». Isadora lo miró a través de las llamas danzantes. «Usted estaba herido», dijo ella, no como una excusa, sino como una simple declaración de hechos. Las personas heridas a menudo hieren a otros. Es la única forma en que saben cómo protegerse. La profundidad de su comprensión lo desarmó una vez más. «Mi esposa Sofía y mi hijo Julián», comenzó él, las palabras saliendo con dificultad como si estuvieran cubiertas de óxido por el desuso. «Murieron en estas colinas. Un accidente a caballo. El padre de Sombra se asustó. Desde entonces he odiado a esta tierra, a los caballos y sobre todo a mí mismo. Vi en Sombra un monstruo porque yo me había convertido en uno, lleno de ira, de dolor, ciego. Tú no solo le quitaste el miedo a él, Isadora, también me lo estabas quitando a mí y yo no quería verlo». La confesión quedó suspendida en el aire, vulnerable y cruda. Era la primera vez que compartía su dolor con otro ser humano. Fue entonces cuando Isadora, al ver su alma desnuda, decidió mostrarle la suya. Se llevó la mano al cuello y sacó el medallón de plata. Lo abrió y se lo mostró. «Mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano pequeño, Daniel, murieron en un incendio. Un accidente en nuestra granja. Lo perdimos todo. Daniel sobrevivió al fuego, pero el trauma lo dejó sin palabras. No volvió a hablar. Los médicos decían que era una herida del alma. Aprendí a comunicarme con él sin palabras, con gestos, con paciencia, con silencio. Aprendí a leer el miedo en sus ojos. Es el mismo miedo que vi en los ojos de Sombra. Este es el cabello de mi hermano», dijo, rozando el mechón rubio con el dedo. «Murió de unas fiebres un año después. Desde entonces he estado sola. En ese momento, en la intimidad de esa cueva, a la luz de una pequeña fogata, todas las barreras, todas las diferencias de clase y de fortuna se desvanecieron. Eran simplemente dos supervivientes, dos almas marcadas por la pérdida que habían encontrado un improbable consuelo en la compañía del otro». La herida de Mateo no justificaba su crueldad, pero la confesión de Isadora la explicaba, creando un puente de empatía entre ellos. Regresaron a la hacienda al día siguiente en una procesión lenta y extraña que dejó a todos los trabajadores sin palabras. Isadora caminaba al frente, guiando a Ventisca, el caballo de Mateo. Y sobre Ventisca, con sumo cuidado, habían logrado montar a Mateo, quien a su vez sostenía a Sombra, permitiendo que el caballo herido se apoyara en el otro para poder avanzar lentamente. Era una imagen de cooperación y sacrificio impensable solo unos días antes. Al verlos llegar, Ramiro, el vaquero saboteador, supo que su tiempo en la desesperanza había terminado. Palideció y sin que nadie se diera cuenta, recogió sus pocas pertenencias y desapareció, convirtiéndose en un fantasma más de la hacienda. Pero su regreso no trajo la paz. La noticia del caballo milagroso y la extraña expedición de rescate del hacendado se había extendido como la pólvora, llegando a los oídos de don Ricardo, un hacendado vecino, un hombre codicioso y sin escrúpulos que siempre había codiciado las tierras fértiles de los Montenegro.
Y en la recuperación de Sombra, Ricardo no vio un milagro, sino una oportunidad. Los días que siguieron a su regreso fueron de una calma tensa, como el silencio que precede a una gran tormenta. Bajo los cuidados de Isadora, la pata de Sombra comenzó a sanar a un ritmo que el veterinario del pueblo, una vez más, calificó de milagroso. Pero la verdadera transformación se estaba produciendo en el corazón de la hacienda. Mateo ya no era el espectro iracundo que gobernaba desde las sombras. Trabajaba a la par de sus hombres en los campos, supervisaba personalmente la reparación de las cercas y hablaba con ellos con un respeto que nunca antes les había mostrado. La atmósfera de la desesperanza estaba cambiando, volviéndose más ligera, más respirable. Isadora y Mateo pasaban mucho tiempo juntos, unidos por el cuidado de Sombra. Hablaban poco, pero su silencio estaba lleno de un entendimiento profundo. Se había forjado un lazo entre ellos, tan real y fuerte como el que ambos compartían con el caballo. Sin embargo, ambos sentían la amenaza que se cernía en el horizonte. Sabían que la ambición de un hombre como don Ricardo no se desvanecería sin más. La amenaza se materializó una semana después. Don Ricardo se presentó en el portón de la hacienda, pero no vino solo. Lo acompañaban una docena de sus hombres, matones a sueldo con rostros duros y armas visibles en sus cinturas. Y junto a ellos venía el comisario del pueblo, un hombrecillo nervioso cuya lealtad, como todos sabían, se compraba fácilmente. ¡Montenegro!, gritó Ricardo desde su caballo, su voz rebosante de una arrogancia triunfal. ¡Sal y enfrenta la justicia! Mateo salió al porche de la casona. A su lado, desafiante, se paró Isadora. Los trabajadores de la hacienda, al ver la comitiva armada, comenzaron a congregarse detrás de su patrón, no por obligación, sino por una nueva y frágil lealtad. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Mateo, su voz tranquila, pero firme como el acero. «He venido a reclamar lo que es mío por derecho», declaró Ricardo, agitando un papel en el aire. «Este caballo negro del que tanto se habla, Sombra, me fue robado de mi rancho hace 2 años. Aquí tengo una declaración jurada de 2 de mis hombres que lo vieron crecer. El comisario está aquí para asegurarse de que me sea devuelto». Era una mentira descarada, una farsa legal, para robarle no solo el caballo, sino para humillarlo públicamente. El viejo Mateo habría respondido con una explosión de violencia, habría llamado a sus propios hombres para un enfrentamiento sangriento que habría terminado en tragedia. Pero el hombre que ahora estaba de pie en el porche era diferente. Miró a Isadora, vio la calma en sus ojos, y esa calma le dio una fuerza de un tipo distinto, una que no dependía de los puños. «Ese caballo nació en esta hacienda, Ricardo, y tú lo sabes», respondió Mateo con frialdad. «Es hijo de mi yegua, Tormenta. Su linaje está registrado». «Papeles, palabras», se burló Ricardo. «Yo tengo testigos. ¿Tú qué tienes? ¿La palabra de una vagabunda hechicera?», señaló a Isadora con desprecio. «Un animal responde a su verdadero amo. Veremos a quién obedece. A ver si tu bestia responde al llamado de quien le dio de comer de potro». Ricardo desmontó y caminó con paso arrogante hacia el corral donde Sombra, ya casi recuperado, observaba la escena con las orejas erguidas y una tensión visible. Isadora le puso una mano tranquilizadora en el cuello. Ricardo se paró frente a la cerca y chasqueó los dedos. «Ven aquí, caballo, vamos, ven con tu amo», gritó, su voz impostada y falsa. Sombra retrocedió un paso, sus fosas nasales dilatadas. Un gruñido bajo, un sonido que Isadora no había oído desde la cueva, retumbó en su pecho. El caballo pegó su cuerpo al de Isadora, buscando protección, reconociendo la malicia en la voz del hombre. «Ya veo», exclamó Ricardo con una sonrisa torcida. «La bruja lo tiene hechizado». Bueno, no hay hechizo que no se pueda romper con un buen latigazo. A veces, un animal necesita recordar quién manda. Desenrolló un látigo que llevaba en el cinto. El chasquido al cortar el aire fue como el silbido de una serpiente.
Los trabajadores de Mateo murmuraron indignados, y algunos dieron un paso al frente. El comisario se puso visiblemente nervioso. Pero antes de que el látigo pudiera caer, antes de que la violencia estallara, la voz de Mateo resonó, clara y con una autoridad inquebrantable que silenció a todos. «Baja ese látigo, Ricardo». Luego, sin apartar la vista de su rival, se dirigió a Isadora. «Muéstrale», dijo simplemente, «muéstrale a quién pertenece el alma de este caballo». Todos los ojos se volvieron hacia Isadora. Ella asintió una sola vez. No dijo nada. No hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente se dio la vuelta, se apartó de Sombra y caminó hacia el centro del corral, dándole la espalda al caballo. Se detuvo y extendió su mano vacía hacia un lado, la palma hacia arriba. Un silencio atronador cayó sobre el patio. Cada persona, amigo y enemigo, contuvo la respiración. Sombra levantó la cabeza, miró al hombre amenazante del látigo, miró a la multitud. Luego, sus ojos se posaron en la figura solitaria y tranquila de Isadora, y con una decisión que no dejaba lugar a dudas, caminó, ignorando a Ricardo, ignorando al comisario, ignorando el mundo entero, cruzó el corral con pasos firmes y deliberados. Al llegar junto a Isadora, bajó su poderosa cabeza y, con una ternura infinita, no comió de su mano, sino que simplemente apoyó su hocico en la palma de ella. Un gesto de lealtad, de amor y de elección. Ricardo se quedó con el látigo en el aire, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. Su farsa se había desmoronado. No había argumento, ni ley, ni violencia que pudiera rebatir una demostración de lealtad tan pura. El comisario, viendo la humillación de su patrón, carraspeó y retrocedió un paso. Humillado, derrotado no por las armas sino por un gesto de confianza, Ricardo enrolló su látigo. «Esto no ha terminado, Montenegro», siseó, pero su amenaza sonó hueca y patética. Sin decir una palabra más, montó su caballo y, seguido por sus hombres y un avergonzado comisario, se marchó de la desesperanza, levantando una nube de polvo que no podía ocultar la magnitud de su derrota. Cuando la nube de polvo levantada por la partida de Ricardo finalmente se asentó, un silencio diferente al anterior cayó sobre el patio de la hacienda. No era un silencio de tensión, sino de asombro y un profundo alivio. Los trabajadores de Mateo, que habían estado dispuestos a luchar por él, estallaron en vítores y aclamaciones. Rodearon a Isadora y a Sombra, no con miedo ni con burla, sino con un respeto y una admiración que eran casi palpables. Hernán, el viejo capataz, se quitó el sombrero ante Isadora, un gesto de honor que valía más que 1000 palabras. En medio de la celebración, los ojos de Mateo y de Isadora se encontraron por encima de la multitud. No necesitaron hablar. En esa mirada compartida había un reconocimiento de todo lo que habían pasado juntos: la desconfianza, el dolor, el miedo y finalmente la sanación y la victoria. Las semanas que siguieron fueron un renacimiento en toda regla. Lo primero que hizo Mateo fue arrancar con sus propias manos el viejo y reseco letrero de madera que colgaba en la entrada. Con la ayuda de Hernán, talló uno nuevo, con letras limpias y firmes que deletreaban un nuevo nombre: La Esperanza. El día que colgaron el nuevo letrero, fue como si una brisa fresca barriera los últimos vestigios de la maldición que había pesado sobre esas tierras durante tanto tiempo. La hacienda floreció. Los campos, antes descuidados, fueron arados y sembrados con un nuevo vigor. La casona principal fue reparada y pintada de un blanco brillante que reflejaba la luz del sol. Y lo más importante, las risas y la música se convirtieron en un sonido habitual por las noches, cuando los trabajadores y sus familias se reunían para compartir historias y descansar de un trabajo que ahora se sentía lleno de propósito. Isadora
Ya no era la extraña, la forastera. Se había convertido en el corazón de la hacienda. Ya no dormía en el pequeño cuarto de los barracones. Mateo había insistido en que ocupara una de las mejores habitaciones de la casona, una con un balcón que daba a los campos florecientes y al corral de sombra. Trabajaba codo a codo con Mateo, no solo con los caballos, a los que enseñó a todos a tratar con respeto y paciencia, sino en la gestión de las tierras. Su sabiduría tranquila, su perspectiva práctica y su profunda conexión con la vida resultaron ser tan valiosas como el don que la había traído allí. Sombra se recuperó por completo. Su pata sanó fuerte y sin secuelas, aunque siempre conservó una pequeña cicatriz, un recuerdo de su prueba en el cañón. Se convirtió en el símbolo viviente de la hacienda, un majestuoso caballo negro que a menudo se veía pastando libremente cerca de la casa, siempre vigilante y protector con Isadora. Nunca fue montado por nadie. Su libertad y su espíritu indomable, ahora canalizado a través de la confianza y no del miedo, eran un recordatorio constante del poder de la gentileza sobre la fuerza bruta. Una tarde de primavera, casi un año después de su llegada, Isadora y Mateo estaban de pie en la misma colina desde donde él solía observar su reino de desesperanza. Ahora contemplaban juntos un valle vibrante, verde y lleno de vida. Ya no había sombras ni muros entre ellos, solo una profunda comprensión y un afecto que había crecido lento, firme y fuerte como los viejos robles que salpicaban el paisaje. «Cuando llegaste aquí», dijo Mateo, su voz llena de una emoción tranquila, «yo era un hombre muerto que aún respiraba. Esta tierra estaba muerta conmigo. Tú nos devolviste la vida a ambos, Isadora». Ella se volvió hacia él, y en sus ojos, color avellana, brillaba la misma calma que había domado a una bestia y a un hombre, pero ahora también estaba iluminada por una felicidad serena y radiante. «Yo también estaba perdida», confesó ella. «Estaba huyendo de los fantasmas, buscando un lugar al que pertenecer, y lo encontré aquí». Mateo tomó su mano. Sus dedos, callosos por el trabajo, encajaron perfectamente con los de ella. «Una vez te ofrecí solo un techo y un trabajo a cambio de un milagro», dijo él, «pero te has convertido en el techo que nos cobija a todos, en el trabajo que nos da un propósito. Te has convertido en el milagro. Isadora, quédate, no como una trabajadora, sino como mi compañera, como la dueña de esta casa, de esta tierra y de mi corazón». Isadora no necesitó palabras para responder. Simplemente apretó su mano y se apoyó en su hombro, mirando el hermoso paisaje que ahora era su hogar. En ese gesto, en ese silencio compartido, se selló una nueva y definitiva promesa. La vieja y triste leyenda del hacendado amargado y el caballo demonio se desvaneció, reemplazada por la inspiradora historia de don Mateo y doña Isadora de Montenegro, los señores de la esperanza. Una historia que los trovadores locales cantarían durante generaciones. Una historia que demostraba que hasta en las tierras más áridas, el amor y la empatía podían florecer. Y que las heridas más salvajes, tanto en un animal como en el alma de un hombre, no necesitan ser rotas para ser sanadas, sino simplemente comprendidas para, finalmente, encontrar la paz.